Inspírate a través de las increíbles historias de nuestros casos de éxito y llega tan lejos como sueñes. En Alumniversitario queremos volver a verte. Hoy en Casos de Éxito nos acompaña un egresado de la UAMX que ha llevado su voz y pasión por el deporte a los escenarios más importantes del mundo. Jesús Humberto López de la Mora, mejor conocido como el Jesus, es un cronista y comentarista deportivo con más de 26 años de experiencia en medios nacionales e internacionales, desde los Juegos Olímpicos hasta las Copas del Mundo. Su voz ha narrado algunos de los momentos más emocionantes del fútbol. Hoy nos adentramos en su historia, desde sus inicios en la UAMX, su camino por la radio y televisión, hasta convertirse en una de las voces más reconocidas en ESPN en México. Descubriremos los desafíos que enfrentó, las lecciones que ha aprendido y cómo su paso por la universidad marcó el inicio de su exitosa trayectoria. Acompáñanos en esta entrevista para conocer el camino del Jesus, un egresado que demuestra que con pasión, preparación y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad. No te pierdas este episodio en YouTube y en Spotify. Dale play y sumérgete en la historia de una de las voces más icónicas del deporte. Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Alumniversitario. Hoy nos acompaña un gran egresado, un gran alumniversitario de nuestra casa Auriverde. Tenemos el gusto de presentarles a Jesús Humberto López de la Mora, mejor conocido como Jesus. Jesus, gracias por estar acá con nosotros. Cristian, gracias a ti por la invitación y por supuesto a quienes forman parte de este proyecto, de esta oficina. Encantado de platicar contigo. Muchas gracias. Al contrario, hoy tenemos la gran fortuna de ya conocer a través del intro toda tu trayectoria profesional, pero queremos que de viva voz nos digas quién eres, qué has hecho, dónde has estado. Bueno, pues soy un ciudadano del Estado de México, ciudadano del Valle de Toluca, nacido en la capital del país, pero la vida me trajo al Valle de Toluca, a la altura, y la verdad es de que me siento total y absolutamente mexiquense y toluqueño. Y por eso le voy al Toluca, tengo la camiseta bien puesta y bueno, un orgulloso egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. He de decir que mi trayectoria académica, mis estudios siempre se desarrollaron en la escuela pública, en escuelas públicas, y eso me permitió justamente abonar para que mi trayectoria profesional posterior pues tuviera matices muy especiales, muy particulares y absolutamente enriquecedores. Insisto, orgulloso egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, pues con la posibilidad de poder desarrollarme en un ámbito muy especial, muy particular como lo es los medios de comunicación deportivos. Excelente. Hablando un poquito de la construcción de los sueños, ¿cómo sucede que Jesús diga de un punto A un punto B, C y D voy a llegar? Pero ¿cómo se construye esta trayectoria? ¿Cómo se construye esta formación? ¿Cómo se construye este camino? Yo creo que los sueños se construyen desde niños. Okay. O sea, yo creo que la niñez, las niñas y los niños en su momento tenemos sueños, ¿no? Que vamos construyendo, idealizamos muchas cosas. Entonces, conforme vamos creciendo, esos sueños se van modificando, pero siguen permaneciendo en nuestra mente. Yo me autodeclaro un soñador y recuerdo que mi etapa de secundaria, y la viví en la secundaria 5, anexa al ENSEM, en la Colonia Federal, también hay que decirlo. Yo soñaba con viajar, yo soñaba con ir al extranjero, yo soñaba con conocer el mundo, con conocer otras culturas, soñaba con estar en Alemania, particularmente por una cuestión familiar, y la verdad es de que me proyectaba mucho. Yo llevaba en mi mente a esos rincones, a esos lugares y esos momentos en los que yo me quería ver una vez que concluyera pues mis estudios, ¿no? Desde la secundaria comencé a soñar tanto que se replicaron estos sueños en la preparatoria, en el plantel Ignacio Ramírez de la Escuela Preparatoria. Saludos a los amigos cuatreros, a los escorpiones. Y estos sueños ya también como que se van puliendo. Cuando llego a la Facultad de Derecho de nuestra universidad, pues ya esos derroteros que voy concibiendo en mi vida, pues se van afinando de tal manera que pues hago lo concerniente para ejecutarlos. Pero no nos adelantemos. La verdad es de que
hay una frase que he de decir y que no canso yo de expresarla: los caminos de la vida no son como uno pensaba, como uno creía, definitivamente, pero bueno, así fue como se fue concebiendo en mi mente el hecho de poder llegar hasta donde este momento. No lo pensaba así como lo estoy viviendo. O sea, yo no, en la secundaria no soñé convertirme en un cronista, pero si quieres vamos paso a paso. Excelente. En ese sentido, ¿cuál entonces ha sido este motivador de poder salir adelante y sobre todo cada mañana imprimir esa pasión que le das a lo que estás haciendo? Bueno, tiene mucho que ver mi carácter, ¿no? Soy una persona apasionada, quizá en ocasiones demasiado apasionada, y no solamente en el ámbito del deporte o en el ámbito familiar, en el ámbito académico. Yo cuando estaba en la escuela me empeñaba mucho en mis estudios, ¿no? Era muy dedicado. Entonces, todos los días, sí, me levantaba quizá no muy contento porque había que ir a la escuela, pero ya cuando estaba en la escuela, la verdad es que me apasionaba mucho el conocimiento, ¿no? Las materias, no todas también, no es que, uy, las matemáticas, cómo las adoré. No, pero tampoco me fue tan mal, pero sí había algunas materias que me encantaban, como las ciencias sociales, la historia, por ejemplo. Las ciencias naturales también me agradaron muchísimo. El arte, fíjate que no me pegó tanto, ¿no? La música o la pintura, definitivamente como que me voltearon a ver así despectivamente en algún momento. Pero fue la pasión, ¿no? La pasión por hacer las cosas de la mejor manera, porque eso fue parte de los valores que me inculcaron en casa, eso que se mama, que es la educación, con la expresión más educada que se le pueda dar, porque así nos los indican desde siempre, ¿no? Primero te educas en la casa y después en la escuela. Entonces, la disciplina, el trabajo, el tesón, la responsabilidad, todo eso fue confluyendo precisamente para que se replicara ya en mi vida de adolescente y de joven y después más adulto hasta llegar a la edad que tengo, ¿no? Ok. Y entonces, hablando un poquito exactamente de este valor de la educación, pero ya remontado en las aulas, ¿cuál es la edificación personal y académica que empieza a hacer Jesús? ¿Cuál es la estructura o la metodología que dices, tiene que ser por aquí? O sea, sí está bien la pasión que le imprimo, sí está bien todas estas ganas y todos estos motivadores que traigo, pero hay una metodología que tengo que hacer. ¿Cuál fue la de Jesús? Bueno, yo creo que hubo un momento importante en la preparatoria. Estudiaba yo el primero o segundo semestre, creo que el segundo particularmente, en donde a mí me gustaba tanto el fútbol que le hice caso a un muy buen amigo, un hermano, de irnos a probar al Deportivo Toluca. Entonces, bueno, siempre soñé con jugar en el Toluca, defender la camiseta del Toluca, pero a lo mejor ese sueño no fue tan grande, porque si no me hubiera convertido en futbolista. Y qué bueno que tomé la decisión diversa, porque pues con lentes y con mi estado físico, pues a lo mejor no hubiera llegado bien. Pero estuve 6 meses en el Toluca, pero llegó el momento en que era tan demandante ir a entrenarme incluso 2 veces al día, que tenía que descobijar mis estudios de preparatoria, mis estudios de la prepa. Dije, a ver, tengo que tomar una decisión. Mis papás me apoyaban en todo lo que yo hacía, ¿no? Dije, no, tiene que ser por la escuela, tiene que ser por la formación académica, porque además ya me asaltaba por ahí un gusanito de la política, de la grilla universitaria, Claro. de tal manera que al recibir yo una invitación para convertirme en parte de una planilla y formar parte del consejo universitario, Excelente. pues dije, pues de aquí soy, ¿no? Entonces le dije al fútbol, gracias por todo, pero me voy a dedicar a mis estudios, sacar buenas calificaciones porque estaba acostumbrado a ello. O sea, a mí no me gustaba sacar una calificación menor a 8, sí, o sea, sería demasiado pretencioso que diría, no, es que mis papás me regañan si no saco 10. No, yo siempre me ponía un límite, a ver, no menos de 8, tratar de alcanzar la mayor calificación posible. Y dije, bueno, tengo que abonar en ese sentido y abonar también a ese proyecto que, mira, gracias a que tomé la decisión en ese momento en un panorama desconocido, qué significaba representar a los alumnos de
la escuela preparatoria ante el Consejo Universitario, pues dije, a ver, pues vamos a intentarlo, y me convertí en el consejero del nivel medio superior. Representé, ahora son 10, en ese entonces eran 8 planteles de la escuela preparatoria, 5 aquí en Toluca, Texcoco, Tenancingo y Amecameca, y bueno, eso contribuyó notablemente a mi arraigo en la universidad y a la toma de decisiones muy particulares para, primero, terminar mi preparatoria de la mejor forma, ya pensando en mi estructura muy social, política, de nacionalismo, porque siempre me he sentido muy nacionalista, y bueno, tomé la decisión de estudiar en su momento Relaciones Internacionales, pero no había Relaciones Internacionales aquí en la UAM, y ahí fue la toma de otra decisión. Pero básicamente es en eso, en poderme levantar para ir cumpliendo con pues todos aquellos objetivos que se fueron presentando en el desarrollo personal, ¿no? En el crecimiento de niño, de adolescente y posteriormente joven adulto. Llegas a la universidad, empiezas a plantearte seguramente muchos interrogantes, ¿no? ¿Cuál es, de alguna manera, ese antes y ese después? Y el visualizar, estoy aquí, seguramente conocías algo de la institución, y después es, voy a hacerla con esto, con los profesores que hay, con los compañeros, con la comunidad. Cuando decido estudiar la preparatoria en la universidad, porque había otras opciones, había instituciones privadas, de prestigio, ¿no? La verdad es de que mi señor padre, en paz descanse, era catedrático de la Facultad de Turismo. Entonces, yo veía que llevaba documentos a la casa y documentos con el logotipo que decía Universidad Autónoma del Estado de México. Y desde ese momento visual, al tener al escudo de la universidad y el nombre como tal, decía, bueno, es la universidad, mi papá trabaja en la universidad. Entonces, la decisión va a estudiar en la universidad desde el nivel medio superior, y estuve 3 años orgullosamente ya formando parte de la comunidad universitaria. Pero la carrera, momento muy importante, al no existir, regreso al tema, no había relaciones internacionales, la única manera era irme a la Ciudad de México. Sin embargo, como yo era consejero universitario en nivel medio superior, me había enamorado tanto de mi alma mater que dije, no, quiero continuar aquí, aunque no sea relaciones internacionales, me voy a quedar en la UAM. Antes UAM, ahora es UAMX. Sí. Bueno, desde que yo tengo uso de razón era UAM, pero no inscribimos nuestro nombre, y lo hicieron posteriormente nuestros hermanos de la Autónoma de Morelos, y ellos sí son UAM. Bueno, está bien, nos diferenciamos con la EX. Entonces decido estudiar acá y me quedé entre dos vertientes. ¿Por qué? Porque ya había tomado la decisión entonces de Relaciones Internacionales, una carrera semejante, algo que se aproximara, que se acercara, que me diera los elementos para posteriormente desarrollarme en el servicio exterior mexicano, o ciencias políticas o derecho. Entonces ahí andaba, y tomo la decisión también con una influencia familiar muy importante, un primo destacado en el ámbito del derecho y político, pues me dijo, mira, si tú estudias derecho, se te va a abrir un panorama muy amplio. Entonces decido estudiar derecho, y bueno, pues con el deseo también de que en su momento como estudiante de derecho me convirtiera en consejero universitario, cosa que finalmente logré. Me sometí a la votación, al escrutinio de mis pares en su momento, y bueno, comienzo a estudiar derecho con el deseo de convertirme en embajador. Yo quería eso, ese era mi gran sueño, el que ya había cristalizado. Yo me veía en la Embajada de México en cualquier país. ¿Qué esperaba yo de mi universidad? Precisamente el que me diera todas esas herramientas para llegar a cumplimentar ese propósito. Pero desde que yo entré en la carrera, las cosas cambiaron radicalmente. Entramos después a ese tema si tú gustas, pero para mí siempre significó un orgullo estudiar en la universidad. Y era un orgullo, no sabes, cuando me preguntaban o cuando yo podía expresarlo, era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, me sentía como pavo real, definitivamente, y lo digo con total y absoluta honestidad. Me sentía absolutamente orgulloso de estar en la Facultad de Derecho de la universidad.
ese orgullo del que hablas y que lo expresas de esta manera tan emocionado, influye mucho también quienes formaban parte de esta comunidad en ese momento, docentes, administrativos, compañeros. Seguramente hiciste lazos de amistad con mucha gente ahí. Sí. La propia estructura, hasta deportiva, de la institución, ¿qué hace esto contigo? Pues hace match, ¿no? Embona completamente, total y absolutamente. El haber estudiado en la Prepa 4, en el plantel Ignacio Ramírez, fue fundamental. Ahí comienzo a conocer a la universidad, comienzo a conocer su estructura, a sus catedráticos, a sus directivos, sus instalaciones. Ya me mandaban aquí, muy cerca a los gimnasios universitarios, para los encuentros deportivos, a este mismo escenario, que dicho sea de paso, yo ya conocía el Juan Josafat Pichardo Cruz desde niño, porque ese primo del cual ya me referí, sí, que le mando un saludo, César Fajardo de la Mora, y a parte de esa familia, me traían, me invitaban, y yo aceptaba venir a correr los domingos en esta pista que era de grava. De grava. Esta tribuna era la única que existía, esa no existía, y el campo era de tierra. Bastante lastimadón, por cierto. Los potros salvajes de aquella época sí tenían que esforzarse muchísimo, ahora es una alfombra. Pero entonces la universidad ya la tenía inherente a mí, quizá no tan conscientemente, pero yo ya la universidad, el escudo universitario, lo tenía en mi vida, lo tenía en mi pensamiento. Y la verdad es que eso hizo clic conmigo absolutamente. Y en la preparatoria, que comienzo a conocer lo que es el consejo universitario, la toma de decisiones, la aprobación de presupuestos, de planes de estudio, de la vida institucional que se vive todos los días, definitivamente me llevó a reafirmar lo que yo ya previamente tenía en el concepto de universidad, a llevarlo en la práctica todos los días. Eventos deportivos que hicimos en Tenancingo, en la prepa de Tenancingo, en Texcoco, conocer esa parte del Estado de México gracias a mi universidad, conocer a la comunidad, los 5 planteles acá, de verdad es algo que a mí me terminó por enamorar de esta institución, y que por eso tomé la decisión, a ver, relaciones internacionales, está bien, puedo estudiar otra cosa aquí en mi universidad y aquí me voy a quedar, porque vale la pena ser auriverde, ser potro salvaje para toda la vida. ¿Cómo llega entonces esta nueva era de la comunicación? Con todo este contexto que nos acabas de dar, con todos estos elementos muy precisos y muy conectados, sobre todo porque aparte vemos una etapa cronológica. Sí. ¿Cómo llega entonces a decir, Jesús, está la carrera, pero está también este mundo, donde efectivamente ya nos comentabas, no pude ser futbolista, o sopesé, lo puse en la balanza? Sí, no quise ser futbolista. Así es. Sí, o sea, no, a lo mejor me hubiera encontrado con que pues no podía, porque pues no tenía quizá las características. Era un buen delantero, Okay. Sí metía goles y todo. Okay. Pero a lo mejor si yo me hubiera puesto en mi cabeza, es que quiero ser futbolista profesional y ser campeón con el Toluca, muy probablemente, no lo puedo garantizar, eso nadie lo puede decir, pero la verdad es de que yo quise irme por este lado. Y ahí sí, quise decididamente convertirme en profesionista de la universidad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El asunto es que, coincidentemente, cuando estaba por tomar mi primera clase, ¿te acuerdas que entrábamos los 17 de septiembre al inicio del ciclo escolar? Hace varios años, ahora es diferente. Sí. Bueno, pues poco antes, ese fin de semana previo, justamente, Toluca jugaba contra el equipo del Atlas, Toluca aquí en la Bombonera, y yo en ese momento formaba parte de un equipo de fútbol juvenil amateur, cuyo director técnico era un destacadísimo cronista y comentarista deportivo, con el que hice muy buenas migas y que actualmente, pues, puedo decir, es mi compadre, ¿no? Pero bueno, ese hombre tenía la conducción, producción y lo que sea de un programa que se transmitía muy cerca de aquí justamente en Paseo Colón, casi esquina con Toyocan. En Canal 3 había un programa que se llamaba Los Diablos Rojos. Entonces, él lo conducía junto con Raúl Pérez, que es también actualmente cronista de TUDN. Y bueno, pero era mi técnico, era mi director técnico de un equipo que se consagró campeón de la Liga Vanguardia en ese año de 1992. Bueno,
En una ocasión, él no puede acudir a hacer la cobertura de ese partido, que era, en ese caso, Toluca contra Atlas. Me llama un viernes por la noche, lo recuerdo perfectamente, me dice, oye, no puedo ir a hacer las entrevistas, ¿puedes hacerlas tú? Yo. Y le dije, pues, ¿cómo no? Yo le voy al Toluca, encantado de la vida. Me iban a facilitar una cámara, la cámara de la televisora, un micrófono y la acreditación para meterme a la cancha, meterme a los vestidores y hacer las entrevistas. Bueno, pues yo volado dije sí, ni modo de que no. Y entonces, pues voy al partido, hago las entrevistas. Dicho sea de paso, el primer futbolista que yo entrevisté en mi vida fue Jorge Rodríguez, que recientemente falleció. Sí. Él fue la figura de ese partido, hizo 2 goles. Entonces, bueno, de lo que yo había visto del propio trabajo de Noel Cárdenas, pues dije, a ver, ¿cómo se hace una entrevista? ¿Qué preguntas se hacen? Bueno, pues las lógicas, ¿no? Dije, tampoco hay demasiada ciencia, pues vamos a hacer las entrevistas. Entrevisté en ese entonces también a José Antonio Roca, que era el presidente del Toluca, Enrique Washington Olivera, Rogelio Romero, Martín Vázquez, los tengo tan en la cabeza porque fueron mis primeros. Martín Vázquez, que jugaba para el Atlas, que después se convirtió en auxiliar de Jürgen Klinsmann. Bueno, voy al día siguiente, lunes, en la mañana, a verlos a oficina. Aquí está el material. Me dice, ¿por qué no lo presentas tú en el programa? Era los lunes a las 9 de la noche. Ah, perfecto. Ese programa yo lo veía, evidentemente, como aficionado del Toluca. Y ya también había ido al estudio, ahí como observador, etcétera, porque él no se había invitado. Voy, presento a cuadro las entrevistas que hice y al final me dice, ¿por qué no te quedas con una sección en este programa? Le dije, ¿de qué? ¿Qué quieres que hable? Pues de la historia del Toluca. Ah, perfecto. A mí me encanta la historia. Él me había regalado un libro de la historia del Toluca que se editó en 1977 de Juan City Mulet por el 60 aniversario del equipo y bueno, pues me lo empecé a leer. Lo cierto es de que el siguiente lunes que presento por primera vez esa sección, no, bueno, yo me moría del nervio. No, porque no es lo mismo, o sea, estar cobijado con Noel Cárdenas, a yo estar solito frente a la cámara, no tenía preparación alguna, o sea, era todo absolutamente de lo que me llamaba mi conciencia, ¿no? Sí, muy empírico. Muy empírico totalmente. Yo pensé que era debut y despedida porque estaba muy nervioso, ¿no? La lengua se me trababa, la verdad es de que yo sudaba copiosamente, en fin, pero me dijo, increíblemente, no sé si para aliviar ahí mi frustración, oye, lo hiciste muy bien. Lo hiciste como si tuvieras ya 2 años trabajando en este negocio. No, bueno, no es cierto. No, sí es cierto, pero claro, ve ahí canalizando tus emociones. Esto ocurrió antes de tomar mi primera clase en la Facultad de Derecho, antes de conocer al Güero Velázquez, Enrique de la Luz Plasencia y maestros extraordinarios de la Facultad de Derecho de ese primer semestre que fue durísimo. Entonces, bueno, comienzo ya cada lunes a formar parte de este programa y duró durante 6 meses. Fue solamente ese periodo, no porque me hubiera corrido o porque yo hubiera salido, sino porque acabó el programa como tal y la televisora se transformó. Pero tuve esa experiencia como un hobby. En ese momento no pasó por mi cabeza convertirme en comentarista. Yo estaba iniciando mi carrera, ¿no? Entonces seguía mi objetivo así. Sin embargo, en 1994, año y medio después, viene el Mundial de Fútbol de Estados Unidos y él mismo me dice, oye, ¿no quieres probar la radio? Le dije, ¿de qué se trata? Pues comentar los partidos del Mundial de Estados Unidos en la XSH, que ya no existe como tal, okay. Sí las siglas, pero era Radio Capital, era, ¿te acuerdas de la grande, la XSH, la grande de Toluca? Así es. Grupo Asir México compra esta estación. Okay. Se convierte en Radio Asir Toluca 1490M, que estaba en el portal, sí, al lado del restaurante El Rey. Y bueno, pues era ir a hacer los comentarios previos, los de medio tiempo y los del final de cada partido del Mundial. Entonces me salía de la facultad, era ya la parte final de la clase, pero me salía para irme al centro de Toluca y comentar los partidos del Mundial, ¿no? Así como me naciera del ronco pecho, ¿no? Yo para entonces, evidentemente, si algo se fijó en mí Noel Cárdenas, era mi pasión por el fútbol, por el Toluca, por el fútbol internacional, ¿no? Entonces, por eso me llamó a mí. Pudo haber llamado a cualquier otra persona, pero me llamó a mí, me pidió de favor
porque algo vio, entonces, y por algo él me invitó a hacer esos comentarios. Fue una fantástica experiencia. Inicié yo en televisión con ese programa, después vino la radio, y a partir de ahí se produjo un parteaguas que derivaría en la decisión que tomé 2 años después, ¿no? Pero yo seguía estudiando Derecho, yo quería ser embajador, yo quería formar parte del Servicio Exterior Mexicano, de ingresar al Colegio de México, al Instituto Matías Romero, precisamente donde se preparan los diplomáticos mexicanos. Yo seguí en las mismas, ¿no? Pero, bueno, no quiero abusar del uso de la palabra. No, al contrario, adelante. Al contrario. ¿Cómo entonces en esta, como parte asíncrona entre el querer ser, pero llevo todavía mi formación académica, pero finalmente está este cosquilleo, esta mente de puedo hacer esto, puedo hacer el otro, ya me vi, ya estuve acá? ¿Cómo haces para llevar durante 5 años o 4 años en la carrera estos 2 esquemas? Porque seguramente a lo mejor los maestros, bueno, pues son las materias, esta es la estructura de la carrera, tú vas generando cosas, sí, pero por ahí está la otra parte. ¿Cómo haces para llevarlo a los propios compañeros cuando hablas con ellos en comunidad, en los recesos, cuando vienen seguramente, a lo mejor después de la carrera, hay que hacer prácticas, hay que hacer servicio social? ¿Cómo haces para llevar todo este esquema tan grande? Porque además, si bien es cierto, como universitarios tenemos un proceso de pensamiento distinto, pero seguramente los que están haciendo varias actividades simultáneas corren mucho más rápido, ¿no? Sí. Seguramente el hámster nunca está sentado, corre y corre y corre. Entonces, ¿cómo haces tú para calmar? O sea, de esa paciencia que luego seguramente hablamos mucho tiempo y tú lo vives más. ¿Cómo haces para visionar, para no perderte en el camino y volverte a ese multitareas que seguramente pudiera haber terminado en nada, ¿no? Claro. Sí, es una muy buena pregunta, Cristian. Hablas de 2 aspectos. El académico, mi preparación profesional, que irrefutablemente tenía que cumplirse en un periodo específico, 5 años, no antes, posiblemente después, pero mi objetivo era justamente cumplimentar mis 10 semestres. Esa parte de una naciente carrera en la comunicación deportiva, que yo consideraba como un hobby maravilloso, porque canalizaba esa pasión. Sí, pero tenía ya que atender aspectos que comenzaron a partir del verano del 94 a convertirse en responsabilidades. ¿Por qué? Porque Grupo ASIR solicita un reportero de Toluca, Grupo ASIR México, en la Ciudad de México. Entonces, pues yo levanto la mano, hago la prueba, me quedo, me aceptan y entonces comienzo ya a establecer una dinámica de ir a cubrir los entrenamientos del Toluca, de ir a los partidos del Toluca para hacer la crónica, la previa del partido, la crónica del mismo y establecer ya vínculos con los diversos programas deportivos que se emitían del fútbol mexicano en Grupo ASIR. Entonces ya me responsabilizaba yo de esa situación. ¿Cuál era mi objetivo? Bueno, pues quizá, y creo que muy válido, de comenzar a percibir algún ingreso para poder solventar las pesadas cargas de bibliografía que nos dejaban en la Facultad de Derecho. Ya se imaginarán los tabicones de Ignacio Burgoa Orihuela, Derecho de Amparo que hoy está tan maltratado, garantías constitucionales, Derecho Constitucional, etcétera, etcétera. En fin, no, esos no los regalaban, eran unos libros tremendos y entonces vi también la manera en poder tener algún ingreso al respecto. Sin embargo, pues no llegó al ingreso tan inmediatamente, pero bueno, dije, vamos a, porque me habían dicho en la carrera de los medios al principio, no creas que vas a empezar a ganar, no, hay que hacer talacha. Yo creo que a lo mejor esto se replica en otras carreras o disciplinas. Entonces, de 94 a 95 estuve trabajando de agrapa, ¿no? De a gratis, haciendo esto y otro. Pero hay otra cosa que también no he dicho. Tuve la fortuna en 1993 de ser invitado por el entonces vocero de la Universidad, Carlos Millán, a formar parte del primer programa de televisión universitaria, que se llamó Visión U. Después se transformó en Visión Universitaria. Me invitaron a hacer el casting para la sección deportiva de ese noticiero. Me quedo, afortunadamente, y entonces
ya estoy colaborando con ese espacio que se transmitía lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas, con lo que se abría la programación del sistema de radio y televisión mexiquense en aquel año de 1993. Entonces, un año después de haber ingresado a la carrera, tengo yo mi primer ejercicio de match entre mi carrera y la actividad de medios, ¿no? En este caso un medio propio de la institución, y estuve 2 años, primero como responsable de esa sección deportiva y después ya me quedo como el conductor titular de todo el noticiero. Y así estuve hasta 1995, cuando dentro de esa vorágine multitask que ya estaba yo ejerciendo en ese momento, vino una tercera muy fuerte, muy pesada, que ya había referido, de convertirme en consejero universitario de la Facultad de Derecho, de ser representante de mis compañeros ante el máximo órgano de la universidad. Y dije, yo quiero, porque lo tenía ya muy visualizado, ¿no? Yo, de hecho, me había convertido en representante de una planilla de unos amigos que me invitaron. Yo todavía no era elegible, no cumplí con los requisitos para ser candidato. Entonces me convierto en representante, perdimos por 20 votos. Fue una frustración tremenda, pero yo dije, en 2 años yo tengo que ganar la elección. Bueno, tenemos, porque no se llega solo, se llega en una planilla. Pero dije, particularmente, yo me quiero convertir, porque es un honor ser consejero universitario. Y finalmente en el 95 llega pues la campaña y todo eso. Me muevo de tal manera que bueno, pues hago un trabajo muy intenso para poder conformar un equipo de trabajo y logramos ganar la elección. Entonces, a partir del 95 al 97 ya son 3 grandes rubros: consejero universitario, comentarista deportivo y estudiante de Derecho. Entonces, mira, yo lo compagino, por ejemplo, con el deportista universitario, Cristian. Deportista universitario de rendimiento, aquellos que forman parte de las diversas selecciones deportivas de nuestra universidad y que además destacan, además son seleccionados y acuden a las eliminatorias del CONDE, a la Universidad Nacional, o incluso son llamados a formar parte de las selecciones mexicanas de diversas disciplinas. Los deportistas, y te lo podrán decir claramente, son personas que hacen una ingeniería con su tiempo muy especial. De verdad, es un trabajo increíble. Pero me preguntabas, ¿cómo le hacía? Bueno, pues contaba con un tesoro, que a lo mejor ya no tengo. Lo que todos tenemos en ese momento de nuestra vida, que es un tesoro invaluable, la juventud. Juventud, divino tesoro. Siendo joven, tienes la energía, tienes los sueños, esos que te van empujando, tienes el apoyo, afortunadamente lo tuve, a lo mejor no en todos los casos, el apoyo de la familia, okay. el apoyo irrestricto para poderme mover, desarrollar, ir, salir, venir, traer, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la sólida convicción de que lo que estaba haciendo era lo correcto para mi vida, era lo adecuado, era lo que yo quería. Nadie me lo estaba imponiendo, nadie me había dicho qué hacer en mi vida. Dije, bueno, pues si tengo estas condiciones, lo voy a hacer, y finalmente así lo hice. Ahora lo veo en retrospectiva, ¿cómo lo hice? Híjole, pues vaya que tenía esa juventud, ¿no? De que me despertaba y sabía que tenía que hacer esto, acá, la sesión del Consejo Universitario, tenía que ir al entrenamiento del Toluca y cumplir con los estudios, porque también tenía que cumplir, o sea, el promedio, había que tener como parte de requisito para ser consejero, tener maestros tremendos, ya mencioné algunos, me faltó por ejemplo a don Luis Miranda Cardoso, en paz descanse, que se convirtió justo cuando me dio clase en presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, un magistrado del Tribunal Superior, el maestro Ignacio Barón, Nachito Barón, como así cariñosamente lo recordábamos, ya también trascendido. Entonces tenía monstruos en el aula, ¿no? Y pues no era fácil, había que estudiar, pero había que hacer todas esas cosas. Y esto se incrementó a partir de 1995, cuando también de una manera muy casual me dice Francisco Javier González, el director de deportes de Grupo ASIR, oye, ¿tú sabes narrar? Yo no narraba, yo era reportero. Ok. Esto es también fundamental en mi vida para llegar a lo que actualmente soy. Me pregunta, ¿tú sabes narrar? Y yo le contesto, sí, cuando no sabía narrar. ¿Por qué? Porque cuando se presenta una oportunidad, cuando tú ya estás en ese ámbito y ves
que se abre una oportunidad en donde a lo mejor no estás cualificado, no estás preparado, pero dices, es una oportunidad tan grande que quiero tomarla. Y dije sí. Y él me dice, preséntame un demo de 5 minutos. No sabes cómo me costó para hacer ese demo, porque yo decía en ese momento, a ver, quienes son narradores, quienes son cronistas, no, deben de tener una agilidad mental, deben de no, casi los veía como semidioses, con todo respeto, porque narrar un partido, o sea, ¿cómo le hacen? Sí, claro. Y bueno, no somos semidioses, ni mucho menos, pero sí hay que establecer ciertas cualidades, la verdad. Pero me atreví a decirle que sí, le presento el demo y después de haber cumplido ya un año sin ganar un solo centavo por ser corresponsal del Grupo ASIR y de insistirle, oye Francisco, ¿qué pasó cuando? Me dice, ¿qué tienes que hacer el domingo? Ah, caray, yo le había hablado el lunes a la noche. No, pues nada, ¿puedes viajar a Veracruz? Sí, ¿qué quieres que haga? Narrar el partido Veracruz contra Toros Neza de la siguiente temporada 95-96 del fútbol mexicano de primera división. Transmisión a nivel nacional por Grupo ASIR. No sabes lo que eso significó para mí. Tuve que acelerar mis clases express de narración con Noel Cárdenas, que él siempre se convirtió, desde que se convirtió en esa figura, no dejó de serlo, ¿no? Me llevó de la mano y él pues me dio elementos para poder preparar lo mejor posible esa primera transmisión en mi vida. Y la verdad es que fueron 2 horas muy pesadas. Viajé a Veracruz, hice el partido, lo que significa viajar en avión, que te paguen los viáticos, que te paguen el transporte, etcétera, etcétera, pues ya me veía yo en un nivel distinto, ¿no? Ah, caray, esto ya es muy profesional, ¿no? Ya el hobby ya comenzaba a desteñirse como tal, y eso fue un parteaguas totalmente para lo que vendría en esos últimos 18 meses de mi carrera profesional. En esta transición de tomar esta decisión tan importante que nos dices cuando finalmente te invitan a narrar ese partido, seguramente se siguen aumentando los retos en la facultad. Vamos a terminar una carrera, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a generar, ¿no? Seguramente hay que hacer servicio social, ¿no? Claro. Entonces, la demanda de la comunidad, porque eres su representante, ¿no? ¿Cuál es el momento, o más bien, en qué parte defines o empiezas a definir de, sí traigo una estructura ya de trabajo, pero finalmente se van a culminar 3 cosas bien importantes y hay el momento en que voy a tener que decidir? Exacto. Independientemente que sé que tengo que terminar una carrera, pero voy a tener que decidir. No me puedo esperar de alguna manera, ¿no? O sea, tengo que tener, a lo mejor no plan B, A, B o C, sino más bien es cuál es la estructura de planificación que debo tener para decir, por aquí le doy. Fue justamente un año después de convertirme en cronista, en narrador, que insisto fue a finales de agosto de 1995. Al año siguiente, Grupo ASIR compra los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Atlanta, 1996. Para mí, cuando se nos informó esta posibilidad de viajar a cubrir una Olimpiada, unos Juegos Olímpicos, bueno, la Olimpiada es el periodo de 4 años entre unos Juegos y otros, es más bien unos Juegos Olímpicos, y de salir del país por primera vez, porque yo nunca había viajado al extranjero, la verdad es que también dije, yo quiero ir a Atlanta 96. Podrás sonar muy egoísta, pero en realidad, pues no, porque dije, yo quiero, o sea, se está abriendo la posibilidad de ir, pues yo quiero ir, ¿por qué no? Yo levanto la mano, Sí, claro. ¿no? O sea, yo voy a demostrar que tengo la capacidad para conseguirlo, a pesar de todo lo que estaba haciendo en ese momento, Sí, claro. a pesar de todo eso. Y bueno, a pesar de todo eso, yo iba lunes, miércoles y viernes a la Ciudad de México. No contaba con vehículo propio, ni prestado, ni nada. Me iba en democrático autobús a la Ciudad de México, porque en Grupo ASIR, en las instalaciones en Lomas de Chapultepec, estaban dando un curso de los deportes olímpicos y pues había que prepararse. ¿Por qué? Porque ya nos habían anticipado que nos iban a aplicar un examen, un casting, con incluso inglés, traducción simultánea de inglés. Dije, caray, en derecho ya era la primera generación con inglés, pero era inglés aplicado al derecho, no aplicado a los deportes. Bueno,
El asunto es de que estuve así casi medio año, 5 meses, acudiendo semana tras semana, tras semana, tras semana y cumpliendo con todo lo que tenía que cumplir. O sea, de verdad me puse en camisa de 11 varas, pero dije, sí puedo hacerlo. Vino el momento del casting, hicimos la prueba, el examen, y llegó el momento en que determinan quiénes van a cubrir los Juegos Olímpicos, y mi nombre está en esa lista, afortunadamente. Eso para mí fue algo extraordinario, algo maravilloso, y desde que, bueno, pues yo hice el trámite para obtener la visa, no era tan necesario porque la propia acreditación que había sacado ya Grupo ASIR para todo el personal que iba a viajar era una visa de 3 meses. Yo fui a la embajada, eran procedimientos muy diferentes a los que hoy se tienen que cumplimentar allá en la embajada de Estados Unidos, pero fui, todo eso me llenó de tanta emoción porque se iba a convertir en mi primer viaje al extranjero. Entonces, yo era estudiante del 8º semestre de la carrera. Tuve que hablar con maestros para explicarles esta situación. Algunos decidieron aplicarme los exámenes poco antes del tiempo. En ese momento se podía exentar con los 2 parciales por encima del 8. Yo exentaba a todos, pero hubo un maestro que dijo, no. Incluso tenía 9.3. Él decía, aquí en mi clase se exenta con 9.5. Y si no, examen final. Le dije, bueno, maestro, por favor, ¿me lo puede aplicar antes de viajar? Regresando, lo espero en mi despacho y ahí se examina. O sea, hubo apoyo en algunos maestros, en otros no tanto, y uno que no me aplicó examen y me puso una calificación, la que él consideró un 6 cerrado. Mi calificación más baja, 6, Sociología del Derecho. Ya el maestro sabrá de quién se trata, no voy a decir el nombre, pero me puso 6, ¿no? Entonces, pues bueno, viajo, y estando en los Juegos Olímpicos, el hecho de poder estar en un evento tan importante a nivel mundial, de estar en el International Broadcast Center, el IBC, en donde están todos los medios reunidos de todo el planeta, el hecho de convivir con figuras, como éramos apéndice de TV Azteca, nosotros estábamos acreditados, habíamos comprado, Grupo ASIR le compró los derechos a TV Azteca y nosotros éramos, digamos, TV Azteca Radio. Pues empecé a convivir con personalidades como José Ramón Fernández, Francisco Javier González, que a la vez era mi jefe en Grupo ASIR, y otros varios más que yo solamente había visto por televisión. Ahí conocí a Víctor Trujillo, por ejemplo, al Wiri Wiri, etcétera, etcétera. Y conviví con personalidades de la talla de un César Luis Menotti y otros más. Estando yo con César Luis Menotti, entrevistándolo para alguna cápsula de radio, en ese momento nos evacuaron del IBC por una amenaza de bomba, y en ese momento, no sé, me cayó aquí en la cabeza el decir, bueno, ya estoy aquí, me está pasando esto, estoy entrevistando a este personaje, estoy viviendo esta experiencia. En ese momento decido en terminar mi carrera de la mayor forma, de la mejor manera, ¿no? Y dedicarme definitivamente a los medios de comunicación, porque no cualquiera tiene el privilegio de ir a los Juegos Olímpicos, de estar ahí. Dije, el chiste no es solo llegar, o sea, solo conformarme con venir a estos Juegos Olímpicos, yo quiero más. Y ya dentro de mi cabeza esta que le estaba girando completamente ahí el hámster, me veía en 2 años más la posibilidad de estar en Francia 98, en la Copa del Mundo. ¿Por qué? Pues porque yo era narrador de fútbol, entonces yo quería estar en un mundial. Todavía no sabía en ese entonces si Grupo ASIR iba a adquirir los derechos, los adquirió, y finalmente, en otra historia, logré ir a Francia 98. Regreso de los Juegos Olímpicos, mi último año de carrera, sensacional, extraordinario, un momento muy especial con mis compañeros, con mis pares, con mis amigos. Termino, egreso, y la verdad es que, pues obviamente mis compañeros me alentaban, ¿no? Decían, oye, qué padre, oye, ¿cómo le hiciste? Ellos vivieron de primera mano, mis compañeros de aula, pues todo aquello a lo que me tuve que someter, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a exámenes, en cuanto a, ¿sabes qué? Te dejo, no voy a la fiesta, o ¿sabes qué? Llego más tarde, o lo que sea, no sé, la convivencia con ellos. Es así, es sacrificar unas cosas por otras, y bueno, finalmente termino en el 97 mi carrera, pero ya con el objetivo bien puesto en cumplir 2 cosas. Primero, titularme
porque sin el papelito, ¿de qué habrá servido, o pudo haber servido estar 5 años, ¿no? En la carrera? No, yo quería convertirme en licenciado en Derecho, también ese era un sueño también forjado a lo largo de todos los años en las aulas. Sí quería que antes apareciera el IC, Jesús Humberto López. Ok. Entonces dije, bueno, pues adelante. Pero se presentaron a inicios de 98 un problema de salud, me dejó en cama durante un buen rato, hubo riesgo de no acudir a los Juegos del Mundial de Francia 98, afortunadamente pude ir, estuve allá en Francia, tuve la fortuna, ya con la experiencia de Atlanta 96, de pues ya estar mucho más preparado por un evento de este calado. Narré la final de Francia contra Brasil en el Stade de France, ahí donde Zinedine Zidane se retira de la selección no se retira, él se había retirado otro futbolista, pero es campeón y Zinedine Zidane es fundamental en el equipo de Didier Deschamps. Y bueno, regresando del Mundial de Francia, pues ya recuperado o medio recuperado de mi problema de salud, le meto para terminar mi tesis. En ese momento recibo la invitación de un exrector de la universidad para comenzar a trabajar ya en el plano de mi carrera en el Instituto de Administración Pública del Estado de México, todavía sin titularme, pero con la obligación de hacerlo a la brevedad. Presento mi examen en noviembre 14 de 98 y cumplo ya, cierro esa parte, pero lo que son las cosas. Regresando del Mundial, me mandan llamar de Guadalajara, me invitan a irme a vivir a Guadalajara para transmitir los partidos de las Chivas, del Atlas, de Tecos y de los Leones Negros de la UDG para un canal de radio, se llama Canal 58. Me iba a ir a Guadalajara, dije, no, primero me tengo que titular, y en eso viene la invitación de José Ramón Fernández para formar parte de TV Azteca. Ese 98 fue un año de locos, y entonces ingreso en septiembre de 98 a Televisión Azteca, a 2 meses antes de titularme. Comienzo a trabajar en septiembre también en el YAPEM. Entonces, se van cristalizando esos sueños, se van cumplimentando después de haber abonado mucho tiempo para que se hicieran realidad. Y así fue. Fíjate, hemos visto y hemos notado a lo largo de esta trayectoria que nos estás comentando, que nos estás dejando ver, que nos estás compartiendo, que una habilidad muy importante que seguramente a lo mejor otros universitarios tienen, pero lo vemos muy marcado en ti, es el ser autodidacta. Porque finalmente había muchos temas que no había un manual, no te decían, Jesús, aquí hay de 4 a 5, o como ahora están las plataformas digitales o las academias digitales, de te lo estudias y te lo avientas. Esta habilidad que tienes para reaccionar, para trabajar, para aprender, esta voluntad de ir más allá, ¿cómo fue tan trascendental para continuar ahora en esta parte de los medios? Fue definitivo, Cristian, definitivo. Qué bueno que tocas ese tema, porque cuando se dio la invitación para ir a cubrir este partido sin saber nada, bueno, traté, ¿no? de prepararme mentalmente, a ver qué preguntas se hacen, incluso hasta cómo tomar el micrófono, de lo que yo ya había rescatado visualmente. Pero cuando vino la invitación a estar en los partidos del Mundial por radio, pues naturalmente era estudiar el contexto de cada selección nacional, de cada futbolista, y también llevar a la práctica pues esa dialéctica que pues a los estudiantes de Derecho se nos exige para la transmisión de las ideas, de los puntos de vista, de la defensa jurídica, de los diversos aspectos en las ramas del derecho, etcétera, etcétera. O sea, tenía que compaginar, sí, por supuesto que pues, tomé algunos consejos, desde luego, particularmente de Noel Cárdenas, pero sí era pues prepararme, ver, checar, a ver programas de radio, escuchar los programas de televisión, cómo le hacen, y cuando también se presentó por ahí algún pedimento de Noel para cubrirlo en un noticiero que se transmitía en México en esa época, en los domingos por la mañana, pues era aprender a ver, meterme en la computadora, checar los cables de las diversas agencias noticiosas en materia deportiva. No tenía ni idea cómo eso se hacía previamente, pero me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacerle así, asado, y ya estando ahí, pues no era de que me había dado toda la información, pues preguntándole al compañero, a la compañera, oye, esto y el otro, es sobre la marcha.
Ir sobre la marcha, aprendiendo, tratar de incluso anticiparse a ciertos escenarios, pero definitivamente era ir paso a paso. No podía ir corriendo porque si no me iba a tropezar. Iba paso a paso, quería dar el paso en firme, evidentemente, y con todas las carencias que pude haber tenido en ese momento y que incluso, y acepto que a lo mejor sigo teniendo carencias a pesar de los tantos años, pero ya quizás son las menos, ¿no? Pero, porque bueno, pues ya esta experiencia pues, me da un sustento, me da un cimiento pues para hacer el trabajo que hago después de 20 y tantos años, casi 30 años en los medios de comunicación. Se dice muy fácil, pero la verdad ha pasado tanto tiempo. Es eso, pues adaptarse, asumir el reto, tomar el toro por los cuernos y decir, si no lo hago, no paso. Si no me atrevo a hacerlo, si no me atrevo a preguntar, si me quedo callado, será fundamental para poder seguir adelante o para rezagarme o para bloquearme, ¿no? Incluso aspectos muy simples y sencillos como, tomar un taxi allá en Atlanta, con mi inglés, el inglés de la secundaria para mí me sirvió muchísimo, el de la prepa ahí más o menos, pero el que yo aprendí en la secundaria se me pegó tanto que bueno, tuve las herramientas ahí para, pedir un taxi, escuchar al que sí sabía inglés, a ver cómo pidió el taxi, oye, ayúdame, cómo inicio la pregunta, todo eso fundamental, rascarse las uñas por sí mismo. Y bueno, esto yo lo vi, por ejemplo, con otros compañeros en Sudáfrica 2010 que no sabían ni una gota de inglés, o a lo mejor decir, orange juice, please, no, orange juice, o eggs with ham, ¿no? Algo tan sencillo que no sabían más, pero se apoyaban en mí precisamente para poder sobrevivir en la jungla de un país que no conoces y que te demanda, pues, que te insertes en él. Sí, claro. Ir a comprar lo elemental al súper, tomar el autobús, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Eso, tener tu diccionario, tener todas esas cuestiones que te van dando las herramientas para poderlo conseguir, ¿no? Fácil, evidentemente no fue. Fácil no fue. Con esto, entonces, seguramente has pasado un sinfín de retos y oportunidades. Sí. ¿Cómo hace Jesus para no solamente pasar, sino solventarlas y verlas de repente cuando parece que la marea es muy alta y las olas siguen subiendo y no ves ni por dónde surfearlas? ¿Cómo hace Jesus para montar la ola y decir, son oportunidades y finalmente por A, B, C y D las pude pasar? Y en ese mismo sentido, aprovechando la pregunta, ¿cuál ha sido la más significativa? Seguramente tienes muchas, pero una que tú digas, esta ha marcado no solamente mi vida como comentarista, como profesional, sino como ser humano. La primera parte, la primera pregunta, confiar en mí mismo. Tener una suficiente autoestima, ¿no? Decir, a ver, te has preparado, has estudiado, tienes valores, tienes familia, tienes apoyo, tienes un cerebro, no te falta nada. Confía en ti mismo, ¿no? Confía en tus capacidades. Asume el reto con la convicción de que si ese reto lo quieres solventar, lo vas a conseguir, ¿no? Confianza. Yo creo que es la palabra, una de las más importantes que debemos tener todos los seres humanos en nuestra vida. Confianza en uno mismo, ¿sí? Creérsela, ¿no? Yo creo en mí, creo en mis capacidades. Posiblemente, a pesar de esto, no pueda pasar un primer escollo, un primer escaño en una primera oportunidad, pero si yo insisto, si yo sigo trabajando, si yo me mantengo en esta brega, si no me doy por vencido, lo voy a conseguir. Confianza en mí mismo, confianza en quienes están a mi lado, ¿no? También, pero básicamente es decir, yo puedo, y sí puedo. Nunca el no puedo, no creo. Es muy difícil, es bien difícil, es muy complicado. La verdad que con esa palabra lo digo todo, en que siempre he confiado en mí mismo y siempre confiaré, aunque en muchas ocasiones no logre pasar el tranco, ¿no? Pero siempre voy a confiar en mí mismo.
llegarán momentos de fracaso, momentos de decepción, etcétera, etcétera, pero jamás voy a perder confianza en mí mismo. ¿Y cuál fue el momento más complicado? Híjole, es que de verdad, como tú dices, Cristian, fueron muchos momentos. Quizá ese primer paso que di en la narración es ese partido Veracruz contra Toros Neza. De verdad, no había narrado yo antes un solo partido en mi vida y lo iba a hacer a nivel nacional. Me iba a someter al análisis del oído de miles de personas en todo el país. Sin duda, ese fue el más complicado, porque de ahí, aunque ya había tenido la experiencia en televisión previa y en la radio, la verdad es que fue lindo ese primer momento, ¿no? La primera vez en la Bombonera, la primera vez en la radio, pero en la narración, con todo el prolegómeno de a ver, vete al aeropuerto, toma el avión, llega a Veracruz, dirígete al estadio, prepárate, vas a conocer personas nuevas. No conocía al otro narrador, al comentarista de cancha, al de acá, cómo me van a recibir, cómo me van a ver, y sobre todo el contenido de mi crónica, ¿no? Ese fue el momento y yo creo que sí, haciendo una retrospectiva, el más complicado. Vinieron otros más, ¿no? Por supuesto. Primera vez en selección mexicana, ¿no? Teniendo a José Ramón Fernández a mi lado, la primera final de la Champions, mi primera vez a cuadro en Televisión Azteca. Bueno, ¿qué te puedo decir? Innumerables momentos, pero yo creo que ese fue el más fuerte. O sea, fueron 2 horas que se me pasaron eternas, las 2 horas del partido, los 180 minutos, perdón, los 90 minutos, y la verdad es que ese fue el momento. Ese fue el momento en el juicio. Así es. En ese sentido, mi Jesús, ¿qué es el valor del éxito para ti? Yo creo que el valor del éxito, es una consecuencia de todo lo que tú haces para conseguir tus objetivos. Es una consecuencia, simplemente es, para muchos lo ven como lo más importante. El éxito, pero también hay que definir, es una parte conceptual, es una cuestión subjetiva. ¿Qué es el éxito para ti, Cristian? ¿Qué es el éxito para quienes nos están observando en esta oportunidad? ¿Qué es el éxito? Es el estar en paz contigo mismo, es el estar en equilibrio, es conseguir mucho dinero, es el conseguir el mejor cargo, la mejor plaza, el mejor partido que te den, ¿no? El mejor evento al cual puedas acudir. ¿Qué es el éxito? Es una parte que cada quien define a su manera, bajo su propia concepción de vida. Para mí, pues el éxito ha sido poder decir ahora todo lo que he platicado. Para mí es lo que te estoy comentando en este momento, pues ha sido el éxito. Mi vida como tal, el hecho de vivir ya es un éxito. Eso, el haber vivido mi vida como la he vivido hasta este momento ya es un éxito. Excelente, Núñez. Juguemos algo muy rápido. Te voy a hacer 7 preguntas muy rápidas y lo primero que se te venga a la cabeza, tú me lo vas a responder. Correcto. Libro favorito. Caballo de Troya. Comida favorita. La mexicana. Lugar favorito para viajar. La playa. ¿Qué traes contigo siempre? Mi corazón. ¿Alguna frase que te motive, aunque no sea en una sola palabra? Se encienden las pasiones. Esa me motiva y yo creo que espero que motive a muchos cuando comience una transmisión. Esa, se encienden las pasiones. Excelente. También hay otra, Sí. si me permites. Sí, claro. Hay una que me marcó cuando yo estaba en esta época de sueños. Y era, hay que ser humildes para aspirar a ser grandes. Esta frase yo la vi en una revista de artes marciales que expresó en una entrevista David Carradine, que era actor y era artista marcial. Hay que ser humilde para aspirar a ser grande. Se me quedó absolutamente marcado. Absolutamente. Humildad no significa pobreza. Humildad es, desde mi punto de vista, estar bien parado, con los pies bien plantados sobre la tierra, y no creerse mejor que nadie
y no sentirse menos que nadie. Así es, para mí es eso. Entonces, y en este medio en este ámbito profesional de los medios, en donde fácilmente el ego también te puede inflamar y te puede sentir non plus ultra, yo creo que te debe de jalar esta parte, ¿no? Está bien, sales en tele, sales en radio, pero es igual, así como los políticos que tienen cargos momentáneos y creen que son eternos y que van a durar toda la vida y que tienen mucho poder, pues en realidad es cortito periodo de tiempo, ¿no? Igual acá, vamos a estar durante un lapso y va a terminar, en algún momento va a llegar, ¿cuándo? ¿Quién sabe? A lo mejor antes de lo esperado, o a lo mejor, si Dios nos concede mucha vida, pues mucho tiempo después, pero todo, nada es para siempre. Nada es para siempre, Miguel, perdón. No, al contrario, gracias por todo ese valor. ¿Alguna habilidad que te gustaría aprender y que a lo mejor por alguna situación todavía no es generado, pero dices, lo tengo ahí como pendiente, quisiera hacerlo? Híjole, así tan como lo tengo pendiente, ¿no? Pero una de las cosas que sí me llamaron la atención era patinar. No sé patinar. Y patinar sobre ruedas y sobre hielo. La verdad, el patinaje nunca se me dio. Excelente, mellizos. Pues para ir cerrando, haz de cuenta que eres el padrino de la generación, no solamente de la Facultad de Derecho, sino en general de varias comunidades, a lo mejor universitarias al mismo tiempo que están egresando. Correcto. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Ese mensaje motivador, pero más allá que motivador, reflexivo por todo lo que nos estás dando, que ellos tuvieran que saber, no solamente cuando entran a sus aulas a estudiar, cuando van a egresar, qué se van a encontrar allá y quiénes tienen que ser. Para empezar, les diría que agradezcan lo que tienen y lo que no tienen. Agradézcanlo, porque todo forma parte de un proceso. Muchas ocasiones nos quejamos, es que no tengo, es que me falta, es que necesito y no está a mi alcance. Pero yo creo que si somos agradecidos con lo que tenemos, con lo mucho, con lo que poco tenemos, aunque yo creo que tenemos mucho por el simple hecho de tener vida y tener salud, hay que ser agradecidos. Y otra cosa, confíen. Confíen en la vida, confíen en el Ser Supremo, si ustedes tienen esa concepción religiosa, pero confíen en sí mismos, ¿no? La palabra confía es algo fundamental que en muchas ocasiones dejamos de lado, ¿no? Perdemos la confianza. Entonces, eso les diría, de verdad, llévenlo de la mano, sean agradecidos y confíen en la vida, confíen en sus propios sueños, en sus propósitos, en sus anhelos. Confíen. Y Jesus, pues de verdad muchas gracias, te queremos agradecer en esta comunidad. Muchas gracias. La verdad es la oportunidad de conocer tu historia, de podérsela mostrar a ellos y bueno, pues también desearte mucho éxito en los próximos proyectos que tengas a futuro. Muchas gracias, Cristian. También queremos que visites nuestro portal www.aluniversitario.umx.mx, donde tenemos muchas ofertas para ustedes, muchos descuentos, muchos servicios, ustedes como egresados. Y bueno, pues en el universitario queremos volver a verte. Perfecto, pues muchas gracias, Cristian, por esta oportunidad. Créeme que me siento privilegiado, honrado, en esta universidad a la que yo amo con todo mi corazón y que me ha permitido estar trabajando durante más de 25 años, llegar a este momento y platicar contigo y compartir. Ojalá que no se hayan aburrido con esta historia de vida, pero la verdad, encantado. Qué bueno que ustedes nos síganos más. Pasen la voz, córranla, sobre todo aquellos que egresaron de esta bendita universidad y siéntense orgullosos, evidentemente, por tener los colores ya tatuados para toda la vida, el verde y el dorado en nuestra piel. Así que un saludo para todas y para todos y encantado de estar contigo y de estar con todos. Gracias. Gracias, Cristian. Hasta la próxima.